Dulcis in fundo, pues Jacques Galinier, que realmente no necesita de mucha presentación, es investigador emérito del Centro Nacional de Investigación Científica en Francia, es miembro del Laboratorio de Etnología y Sociología Comparativa de la Universidad de París-Nanterre. Durante más de 50 años ha estudiado la organización ritual y la cosmología de los otomís de la Sierra Madre Oriental en México, convirtiéndose en un referente obligado cuando se habla de ese grupo. Entre las muchas obras que se convirtieron clásicas de Jacques, pues recordemos Pueblos de la Sierra Madre, recordemos por supuesto La mitad del mundo y pues ahora Reflexividad y Desasosiego, que seguramente va a tener el mismo éxito. Sin más, le dejo la palabra a Jorgelina para que nos platique un poco de esa obra. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y bueno, como bien dijo Federica, lo que nos une es, vamos a presentar la obra de Jacques Galinier, Reflexividad y Desasosiego, una revisión de la metafísica otomí. Cuando leí el libro, pues me pareció más que una obra antropológica, una verdadera obra alquímica, en donde el alquimista convirtió los datos de campo en oro puro para, como él dice en sus palabras, evaluar la dimensión verdaderamente filosófica del pensamiento otomí. Como bien mencionó Federica en el prólogo, no hay nada más estupefaciente y escandaloso que la diabólica metafísica otomí, categoría que Jacques se dio a la tarea de explorar en esta obra. Se ve obligado a justificar muy bien por qué usa una teoría occidental para el mundo otomí. Creo que esta preocupación es el resultado de una academia mexicana cerrada y crítica, más no propositiva. De hecho, por lo general, los investigadores que estudian la cultura otomí conforman una academia que se horroriza ante el lenguaje sexual de los otomíes y estigmatiza el uso ritual de la Santa Rosa, quitándole el lugar que se merece. Jacques es muy consciente de los obstáculos que se presentan al realizar la superposición de estas dos epistemes, por un lado la filosofía, la metafísica, y por otro lado el pensamiento otomí. Pero lo hace de manera brillante, a través de sus conocimientos que ha adquirido a lo largo de toda la vida, y nos acerca a ese mundo otomí que no podemos ver, al diablo, a los ancestros, a los aires, a las fuerzas que son el motor del mundo. Si verdaderamente fuera una locura usar una teoría occidental para los pueblos tradicionales, quizá no existiría la antropología. Esto me hace recordar a las palabras de Jung, quien nos menciona que cada uno crea su propia imagen del mundo y construye para este mundo que creó un sistema hermenéutico privado, de tal modo que cree conocer la estructura y el sentido del mundo. Y nos dice el autor, no es que yo quiera reducir el mundo a una idea del mundo, pero realmente, ¿qué es el mundo? Lo que distinguimos de lo que vemos es una idea, una imagen construida, y esto aplica tanto para la ciencia como para el pensamiento otomí. Ambos son dos imágenes construidas del mundo, igual de reales y verdaderas, pero creo que por esta razón es pertinente la superposición de las dos epistemes que hace Jacques. Y bueno, el autor se dio a la tarea de contestar a la pregunta ¿en qué piensan los otomíes? Para contestar esta pregunta, ¿en qué piensan los otomíes?, construyó una metafísica otomí en donde no dejó nada fuera. Habla del comienzo, de la génesis, del mito, del ritual, del badi, del cuerpo, del ensaki, de las antiguas, del diablo, del viejo costal, de la simetría otomí. Nada quedó fuera en esta obra para la construcción de esta metafísica otomí. Es verdaderamente impresionante la etnografía y cómo después está interpretada a la luz de esta teoría. También interpreta la noche, los sueños, la muerte, los ídolos de papel y, por sobre todas las cosas, la tarea del badi, del curandero otomí.
Todas estas ideas y muchas más que por razones de tiempo no voy a nombrar, Jacques plasmó en esta obra. Al respecto menciona: es evidente que la presentación de una filosofía otomí no corresponde a los criterios estándares considerados en otros sectores de la filosofía occidental. Aspectos enteros de la teoría del conocimiento estarán ausentes, mientras otros se impondrán, como la cuestión de la identidad, la piel, la metamorfosis. Y nos dice Jacques: sé que nunca podré acceder al grial de pensamiento nativo, que si presento esta metafísica en versión émic, no se tratará más que de un éthique del émic. Al igual que la cosmovisión otomí, la obra de Jacques es holística. Aspecto importante a resaltar, ya que explica la realidad otomí en sus múltiples niveles, todas conectadas. Lo anterior fue posible gracias a la metodología que el autor usa. En primer lugar, se presenta una antropología hecha desde la etnografía. Desde su llegada a la sierra en noviembre de 1969, Jacques ha podido elaborar una etnografía densa, muy densa. Tan importante es el trabajo etnográfico para el autor que nos habla de una etnografía teórica, idea trascendental que me recuerda a las palabras de Aurora González. La antropología ha sido siempre, en sus descripciones, interpretativa. En este sentido, no hay etnografía interpretativa y otra etnografía que no lo sea. Todas las etnografías son interpretativas. Creer que la antropología y la etnografía es objetiva no nos deja salir del castrante positivismo. Los trabajos antropológicos, todos, son subjetivos, pero eso no le quita el carácter científico. Esto permite dar el peso que se merecen a los datos de campo, y el autor se los dio. Pues, como sigue mencionando Aurora González, la descripción es el punto de partida y el punto de llegada. Hay que partir del dato y volver a él, cuando finalmente se le puede captar en una teoría. Y esta es la metodología que usa el autor. Jacques pudo abrir la senda de una discusión abismal acerca de la estructura del universo y la colocación del hombre elaborada por los pueblos tradicionales otomíes, es decir, los fundamentos de la realidad otomí. Senda que no se construyó desde el objetivo, sino desde, como él nos menciona, entablar la unión inalterable con el mundo otomí, desde su propia experiencia y desde sus propias pasiones, no desde lo objetivo. Esto le permite al autor caracterizar el trabajo del Badi como una ciencia chamánica, idea totalmente fundamental que abre también un importante camino para los trabajos de la cultura otomí. La podrida reflexividad otomí es fascinante, y el solitario desasosiego de Jacques, combinado con una rigurosa vigilancia epistemológica, también. Estos componentes permiten el resultado de esta obra. Felicidades, Jacques. Muchísimas gracias, Jorge. Johannes, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación. Tengo un montón de apuntes y no voy a exponer todo porque es un libro inagotable y se podría hablar mucho de ese libro, ¿no? Creo que es interesante que se presenta en el Museo de Antropología, donde tenemos el problema es que Mesoamérica siempre se presenta como algo muerto del pasado, ¿no? Aunque hay unos intentos medio fallidos en el segundo piso donde tratamos de remendar eso, pero aquí Mesoamérica está muerto. Entonces aquí ahorita como imaginemos que estamos apagando la luz, nos vamos a emborrachar, vamos a dormir, entonces nos damos cuenta que Mesoamérica sí vive, ¿no? Mesoamérica vive en los sueños, en la borrachera y en el carnaval, ¿no? Y creo que ese es un descubrimiento, ¿no? Es algo
muy impactante cuando te das cuenta, ¿no? Que los españoles, o no sé, los occidentales podían destruir una cultura diurna, pero no una nocturna, ¿no? O sea, entonces sí, de cierta manera la conquista fue fallida, ¿no? Fue en vano. Sobre todo la conquista espiritual fue completamente en vano, ¿no? Entonces aquí se practica un culto al diablo, ¿no? Y es muy complejo y muy interesante, realmente recomiendo el libro. Y la otra cosa que les quiero comentar es que supuestamente había una polémica entre cosmovisión y ontologías, ¿recuerdan? Como los que están como en el medio antropológico, como hace 15, 20 años, había como una gran polémica con, bueno, muchas posiciones y pues leyendo a Jacques uno se da cuenta que Jacques hacía las dos cosas, ¿no? O sea, ¿cuál polémica, no? Tenía las dos cosas perfectamente bien, ¿no? Y sin conflicto. Ahora, y es de los clásicos de la cosmovisión, probablemente el mejor libro de esta corriente que se ha escrito, o sea, sus libros anteriores, sobre todo de la mitad del mundo, pero él mismo introduce el enfoque ontológico en Mesoamérica, ¿no? Sobre todo el entendimiento mesoamericano y la otra sobre la metafísica otomí que salió en la UVAM hace muy tempranamente, empezó a publicar sobre ontologías y luego si recuerdan los famosos ontologistas, ¿no? O sea, Viveiros de Castro, de Escolar, Holbrand, pues esos no, Jacques es el que nos da la ontología, ¿no? O sea, la metafísica, la filosofía continental con todo su peso, el único que nos da eso es Jacques, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? Toda la tradición metafísica, los otros no lo tienen, son como hacen epistemología y hacen como una especie de filosofía latinoamericana de repente, hacen como otras cosas, pero Jacques es el que sí nos da como la ontología con todo lo que eso implica y sin estar peleado con cosmovisión, ¿no? Y ahora me parece muy interesante ahora retroactivamente ver esto y hermanos, lo interesante que tiene la metafísica con todo su peso, vamos, ¿no? O sea, de la escolástico y del racionalismo y de las grandes corrientes de la filosofía occidental, pero siempre en ese vínculo con una filosofía totalmente incorporada y sensual de los otomís, y también con ese aspecto carnavalesco que le da como una ligereza. Entonces, como el estilo de la escritura combina esa pesadez de la metafísica con la ligereza del carnaval, y eso me parece muy fascinante. Como ahora ya lo leí la segunda vez el libro, primero en PDF, ahora en texto, y ese contraste me parece realmente fascinante, ¿no? Cómo lo logra hacer, ¿no? O sea, Schelling y, no sé, y Spinoza y Eckhart y todos esos cañonazos ¿no? Las grandes baterías, vamos, de la tradición occidental que está como disparando, pero le da como una ligereza así como shakespeariana y carnavalesca. Porque los otomís hacen lo mismo, pero en el cuerpo, ¿no? En la sexualidad, en la sensualidad. Y la misma complejidad, pero sin esa dicotomía de cuerpo y mente, ¿no? Y creo que eso es fascinante, ¿no? Hay muchas más cosas que se podría decir, pero eso es como que yo quería mejor destaco nada más eso, y si hay más tiempo puedo decir más cosas, ¿no? Muchísimas gracias, Johannes. Quiero agradecerles a todos porque se están portando muy bien con respecto a los tiempos. Y pues ya, Carlitos, hermano. Gracias, hermana. Pues pues para hacer las 3 de la tarde, que es una hora en la que habría que empezar ya a comer o a digerir, la verdad es que se celebra mucho esta presencia en esta Carpa 3. O no sé tú qué pienses, Jack, ¿no? Ya vindé, mangangú, ¿no? Ya. Vamos por un litro en 6 para celebrar.
Pues yo voy a decir 3 cosas muy breves. La primera es que celebro ver a tantos amigos de Jack y a tantos lectores de Jack, a tantas lectoras de Jack. Hay aquí una delegación especial de la Sierra de las Cruces y Monte Alto, ¿no? Está aquí el Yuri, aquí está mi carnal, pero también está Iván, que ha trabajado muchísimo el tema en Pahuatlán. Petra Santonelli, que acaba de presentar su tesis sobre otomíes en la Ocupa del INPI, etcétera, y que de repente pues pareciera ser que entre aquel noviembre de 1960 y ¿qué? 69, cuando el Jack finalmente aterriza allá en la Sierra Madre Oriental y lo que vemos al día de hoy en términos de producción etnográfica sobre el mundo Topame en general y otomí en particular es una cosa saludable. Yo diré 3 ideas muy rápidas. La primera es que, en efecto, no sé si todo el mundo ha tenido en sus manos la mitad del mundo. El libro, no la mitad del mundo, ¿no? Si revisan con calma la mitad del mundo, van a ver que la bibliografía, ¿no? Pues es una biografía que es la que él tenía disponible en 1990, cuando se publica el libro finalmente, ¿no? Y si revisan con calma la bibliografía de este libro, es delirante, fascinante y de una enorme gratitud que esté citada Jorgelina, que esté citada Federica, que esté citado yo, que esté citado Johannes, los trabajos de Verónica, los trabajos de mucha gente, no por ser amigos de Jack. Es muy interesante y eso es algo que tal vez muy pocos antropólogos lo hacen. Bueno, lo he visto con Johannes y con otros, que en su momento conocieron a gente que llegamos a formarnos a la ENA o a la escuela donde nos haya tocado y con el tiempo nos fuimos construyendo en colegas gracias a que nuestros maestros empezaron a discutir con nosotros o en el aula o en los coloquios de Otopames o en la propia bibliografía. Y entonces es cuando en efecto esta frase de Newton de que pude ver muy lejos porque estuve en los hombros de gigantes, en mi caso particular se cumple. La verdad es que yo agradezco no que mi nombre esté en una cita, sino que haya una generación de jóvenes, ya no soy tan joven, pero de muchos antropólogos más jóvenes que Jack, a los cuales él incorporó en sus propias discusiones. Eso me parece un gesto no solamente humano, sino de un colega que además sabe agradecer los aportes, las ideas, las discrepancias, las cosas que no están de acuerdo y que nos forman como antropólogos y como antropólogas. La segunda cosa que diré es que pues, Borges dice que todo libro está hecho de muchos libros, pero en este caso este libro además está hecho con muchísimos esfuerzos. Fue literalmente en griego patológico. Hay un patos, ¿no? Hay un dolor en el parto y Verónica Kugel no me va a dejar mentir y toda la gente involucrada de la UNAM y las instituciones vinculadas con este libro que costó y costó y costó y no nacía y no nacía y no nacía. Era como el hijo de las Ndaki Dokwe, ¿no? De las locas del carnaval que no terminaba de ser parido y finalmente lo tenemos en papel y es algo que agradecemos mucho. Y sí creo que hay que decir públicamente que hay instituciones hoy en este momento en este país, pensaba decir en el INA, pero nada más lo pensé, que ya no están imprimiendo nada. Por disciplina fiscal, por políticas que quién sabe de dónde vengan, pero se agradece que haya un esfuerzo de todavía ver en papel un libro que nos parece que sigue siendo realmente pertinente. De tal suerte que sí es de justicia decir públicamente a todos y todas los que estuvieron involucrados, tanto como personas y como instituciones en este esfuerzo, Poki Hamadi, muchas gracias por haberlo hecho posible. Y yo ya me voy a callar porque vino conmigo mi jarana. La última vez que Federica, Jack y yo nos sentamos a comer unos taquitos en Coyoacán, ¿no? Pasaron un trío huasteco y me acuerdo que improvisamos unos versos. Yo escribí algo para el Jack y me gustaría que lo cantáramos al ritmo del querreque. ¿Les late? Siquiera digan que sí. Por favor. Hace un rato que no agarro la jarana huasteca, entonces... Galiniera aquí en la fila, nuevo libro nos presenta, nuevo libro nos presenta. Galiniera aquí en la fila y en sus páginas comenta metafísicas razones que allá en la sierra revientan las mentes y corazones. Que reque,
que reque, que reque, que reque. Johannes y Jorgelina se sumaron a esta cumbre, se sumaron a esta cumbre, Johannes y Jorgelina, y tejen palabra fina como flores del costumbre. Federica aquí en la esquina es el calor de la lumbre, que reque, que reque, que reque, que reque. Hay que darle la vuelta a la hojita. Perdón. El diablo gira que gira 7 veces sobre el mundo, 7 veces sobre el mundo. El diablo gira que gira y la sirena se inspira. La tierra en sus 4 rumbos celebra, canta, respira. Cantares del inframundo, que reque, que reque, que reque, que reque. Reflexiva transparencia, recortes con sangre y fuego, recortes con sangre y fuego. Reflexiva transparencia, galiniero y tu presencia, viejo Badi, yo te pago. Chita grande es un halago, darte toda mi querencia, que reque, que reque, que reque, que reque. Aplausos. Chita Galinier. Bueno, pues, ¿qué más podemos añadir? Ya. ¿Puedes pasar el...? Gracias. Ya el viejo. Pues, muchas gracias, Carlos. En serio, no debías. Para que vean lo que hace el hambre. Vamos todavía bastante bien con el tiempo, por lo cual yo invitaría a Jacques, si quiere, a darnos pues unas palabras, unos comentarios. Perfecto. Muchísimas gracias, Fede. Muy buenas tardes a todas y todos. Me siento muy conmovido por la presencia de tantos amigos, compañeros y incluso estudiantes de la zona oriental donde trabajamos nosotros. Quiero agradecer en particular la presencia de Jorgelina, de Johannes, de Carlitos y Federica. Y yo creo que ese que es la mejor explicación o comentario que se puede hacer sobre este libro. Lo que puedo agregar es que fue una larga odisea de años que me costó mucho trabajo, pero que representa para mí es una clase de obra de conclusión, podemos decir, de mi larga trayectoria desde más de 50 años, 56 en este país. Y es una clase de testamento, así, no póstumo, pero faltan pocos años para que lo sea. Lo que podría señalar, tenía algunos apuntes, pero no los voy a sacar. Más vale improvisar y tal vez si hay preguntas yo con mucho gusto voy a contestar. Yo creo que eso ha sido señalado por todos los compañeros aquí presentes. Es una obra que trata de meterse en una larga disputa entre dos disciplinas que se odian literalmente y mutuamente. Cito la filosofía y la antropología.
desde un siglo, puedo decir, desde Durkheim, desde los primeros de Mauss, los grandes filósofos del siglo XX, y hasta recientemente yo tuve la sorpresa de leer, escrito por figuras de las más impactantes en la disciplina, que apenas quieren considerar que existen culturas, civilizaciones que sí profesan una filosofía, pero en ningún caso sería posible para el continente americano. Bueno, sabemos que hay una división implícita entre las altas culturas, maya, náhuatl, quechua, inca en el Perú, y las culturas subalternas, así, a las cuales pertenece el grupo Otopame. Ellos han sido marginalizados desde la época prehispánica, pasaron por la época colonial y hasta la actualidad, no solamente en los estereotipos de la población mexicana en su conjunto, sino también del mundo académico. Hasta recientemente ha cambiado esta visión un poquito más que negativa, y yo creo que los coloquios de Otopames, a los cuales Verónica Kugel ha dedicado no sé cuántas décadas, pero que eres una pieza fundamental de nuestra posibilidad de seguir este proceso de activación, de mejoramiento de lo que son los aspectos más profundos de las culturas otopames. Estamos actualmente, y como ha sido señalado hace un momento, frente a una eclosión de una cantidad impresionante de nuevos trabajos, tesis, trabajos de campo, que está transformando literalmente todo el panorama teórico, epistemológico de los pueblos otomí. Y eso se debe precisamente al entusiasmo de esta juventud, y te incluyo Nishita, Carlitos, entre los jóvenes, por supuesto. Tú no solamente eres inmortal, pero siempre te quedarás joven, y mientras tocas la jarana, entonces podemos contar contigo para unas décadas más. Okay. Hay tantos puntos que comentar que me siento un poquito despistado, y no sé cómo podemos proceder. Si hay preguntas en el público, tal vez. Sí, totalmente. Pues, tenemos unos 5 minutos todavía, 5 días, por lo cual, pues, 5. Me dicen que 5. Por lo cual yo aprovecharía, como pues esa carpa está muy concurrida y seguramente hay personas que tienen alguna pregunta, alguna curiosidad, de aprovechar también de la presencia de nuestro querido Jacques, para dialogar con el autor.
no sean tímidos. Mira, si nadie dice algo, yo quisiera aprovechar para destacar que el prólogo que hizo Federico realmente es excelente. Y es como que es muy conciso, muy bueno. O sea, realmente es... Yo creo que como ya voy a ser viejo pronto, ya voy a empezar a escribir prólogos, pero no es fácil escribir prólogos que valgan la pena, ¿no? Casi siempre tergiversan completamente el libro que sigue, ¿no? Y no sé si quieres decir algo más, ¿tú? No, pues ya me puse toda roja. Pues muchas gracias, Johannes. Gracias. Y no, bueno, sí, nunca es fácil escribir prólogos. Creo que es una parte muy desafiante de nuestros trabajos. Y aún más desafiante, pues, prologar un texto tan denso, ¿verdad? Tan rico de ideas, de reflexiones, tan sintético incluso de, pues, ahora sí, una vida de trabajo etnográfico, pero también de lecturas tanto antropológicas como filosóficas. En fin, todo eso está magistralmente sintetizado en esas páginas y pues agradezco obviamente muchísimo a Jacques por haberme dado, pues, la confianza y la oportunidad de cimentarme en eso. Y ya. Y vuelvo a preguntar si alguien tiene alguna pregunta, observación o curiosidad desde nuestro querido público. Sí, yo les paso el micrófono. ¿Qué es lo que dejaste en el tintero? ¿Qué te faltó decir en este libro? ¿Algún capítulo que te falta por poner ahí? Es una pregunta muy perversa, pero sí, excelente. Sí dejé muchas cosas de al lado y sobre todo tengo la impresión que a mi edad, y el libro lo refleja de cierta manera, he podido hacer como una clase de confesión que lo puede observar. Creo que sí, cada capítulo empieza por un pequeño clip etnográfico de mi relación con las comunidades donde he circulado y donde he viajado. Y yo creo que ahora me siento más fuerte todavía para ir digamos, indagar al fondo del pozo. Todavía hay muchas cosas más que agregar y yo quiero agregar lo que decía Johannes, la lectura del prefacio de la compañera Fede me ayudó a que abre nuevos horizontes para la investigación. No solamente es una excelente presentación de mi trabajo, sino que nos enseña a pensar y tal vez poder seguir la disputa con los filósofos, no cañonazos, sino a partir de argumentos que la misma etnografía es capaz de aportar a este debate. ¿Sí? ¿Está bien? Abrazos, no balazos, incluso entre filósofos y antropólogos. ¿Alguna otra pregunta más? Buenas tardes. Disculpen, yo llegué tarde. Apenas acabo de llegar. Pero me interesa mucho el título que dice
Metafísica Otomí, ¿a qué se refiere? ¿Qué reflexividad? ¿Cuál es la esencia de esto? En una palabra. Perdón, es que me llamó la atención el ¿En un título. minuto o en 3 horas? Bueno, Sí. la reflexividad, Es que está muy interesante el título, ¿no? Metafísica Otomí. sí, porque no se entiende y yo creo que de eso viene el interés. Quizás por eso. No, pero está muy interesante. Bueno, Mire, creo que para esta pregunta es importante que no es como León Portilla, por ejemplo, ¿no? Que los nahuas también tienen filosofía, que bueno, es porque eran una alta civilización. Pero ahí es realmente un diálogo teórico entre una tradición practicada, vamos, incorporada de fiestas y de borrachera y de carnaval, y vamos, los grandes calibres de la filosofía occidental con Heidegger y todos esos, ¿no? O sea, que establece un diálogo entre estos, y ese es sensacional, porque ese es nada fácil, ¿no? Y los ponen obviamente en el mismo nivel, pero no es lo mismo, pero crea algo tercero a partir de una confrontación dialógica entre cosas como muy diferentes. Y eso es fascinante, ¿no? Y eso creo que lo que es algo que no cualquiera lo puede. Obviamente solamente lo puedes hacer si sabes muy bien la filosofía y haces un montón de trabajo de campo, ¿no? O sea, después de 55 años de trabajo de campo se puede hacer eso, ¿no? O sea, pero cada año, ¿no? Cada año yendo a los pueblos y tomando, ¿no? Y participando y platicando, ¿no? O sea, es algo realmente que en antropología es raro que esto se logra, ¿no? O sea, siempre nos quedamos en el camino, ¿no? Pero yo creo que sí debería ser la meta, ¿no? O sea, no es algo que no podemos permitir que se compartimentaliza el conocimiento como se hace, ¿no? Estos son los historiadores, estos son los ingenieros, estos no son los... ¿no? Es muy interesante lograr estos proyectos tan complejos, pero es muy difícil. Gracias. Hola, muchas gracias. Nada más los quiero invitar a que pasen al stand número 71 que pertenece al Instituto de Investigaciones Antropológicas. Ahí el libro tiene precio de presentación. Así que pues bienvenidos y gracias. Gracias. Claro que el autor va a tener que firmar, poner unas bonitas palabras dedicatorias. A eso viniste, Jacques, ni modo. Abraza tu destino de estar antropológica, de estrella de la antropología mexicana y más allá. Bueno, ¿alguna otra preguntita por acá? Si no hay más, yo voy a proceder a entregar esos pequeños reconocimientos a nuestros invitados. Ayúdame un tantito. Gracias. Y bueno, como me dejaron el micrófono, la tercera semana de octubre se lleva a cabo la 27º, no recuerdo, el 27º Coloquio Internacional de Pueblos Otopames en la maravillosa Universidad Intercultural del Estado de México, en la tierra Mazahua de San Felipe del Progreso, pero hay transmisión en línea, busquen en Facebook, ¿no? Y que sí quisiera resaltar esto, o sea, este año se tuvo que agregar un día más por la cantidad de ponencias, tesis, chamacos y chamacas que están en este momento presentando investigaciones, etcétera, y realmente, de veras, o sea, la investigación y la militancia y los trabajos que tienen que ver con Otopames están más vivos que nunca. Entonces, síganos en línea o vámonos a San Felipe del Progreso por un taco de mazaguas. quisiera terminar con 2 palabras.
me dijo ya que todo y pues como todo y que bize no ajaron un shori mondo jamatir mate. Muchas gracias a toda la gente que vino de distintos rumbos del universo que están aquí con nosotros y mil gracias a todos